tela para vocês. Vocês me avisam se estão conseguindo ver. Sí. Espectacular. Ok. ¿Están viendo? ¿Está todo bien? Sí, profe. Muy Ok, bien. bien. Yo no sé si ustedes ya descargaron el material que yo había alzado previamente. Si es que ya descargaron, este es un poquitito diferente porque, como les dije, yo agarré el material del Gaiton 14 y hay algunas cositas un poco diferentes. Después ustedes van a comparar. Si quieren, yo vuelvo a alzar este slide que les voy a presentar ahora para que esté más actualizado. Obviamente no vamos a dar todo el contenido porque es un repaso, ¿verdad? Como habíamos dicho antes. La próxima semana para empezar con Neuro. ¿Alguna pregunta antes de empezar? Ahora no. Vamos a empezar. Vou desativar o microfone de vocês. Daí vocês ativam se quiserem perguntar alguma coisa, tá bom? Ok, muy bien, hoy vamos a hablar sobre la contracción del músculo esquelético. Nosotros en las clases anteriores, en los repasos anteriores habíamos visto, primero hablamos sobre el medio interno, el medio que rodea a las células, dijimos que tiene que estar en condiciones adecuadas para que la célula pueda sobrevivir y realizar sus funciones metabólicas y biológicas. Dijimos que es un medio líquido, ¿sí? Las células son como peces en una, ¿cómo ustedes le llaman a la pecera? Um aquário, peixes no aquário, onde tem que ser colocada comida, tem que ser trocada água, tem que ser oxigenada, tudo isso. Da mesma forma vivem as nossas células. Y para eso, entonces, se vale de los órganos y sistemas que van a hacer que agreguen oxígeno y retiren el dióxido de carbono, que son el aparato respiratorio, que van a aportar nutrientes como el tracto digestivo y que van a eliminar las sustancias de desecho, como los riñones y también los pulmones. Dijimos que estos líquidos, aparte de estar en el líquido extracelular, también se encuentran en el líquido intracelular y hay diferencias entre los dos, no de composición, sino que en relación a la concentración de las sustancias. ¿Y por qué hay diferencias? Porque hay una barrera entre ellos y hay mecanismos de transporte específicos que ayudan a mantener las diferencias entre uno y otro lado de la membrana plasmática. ¿Qué más? Después vimos que aparte de diferencias de gradientes, existen también diferencias de voltaje. ¿Por qué? Porque los componentes que se encuentran a uno y otro lado de la membrana, aparte de tener diferencias de concentración, tienen cargas. Por lo tanto, se crean voltajes a través de la membrana de todas las células de nuestro cuerpo, haciendo que el interior de las células sea negativo y el exterior sea positivo. Vimos cómo se forman esas diferencias de voltaje, se llama potencial de membrana, ¿verdad? Vimos los canales, las bombas, etcétera, y vimos que algunas células son capaces de alterar ese potencial y hacer que tengan funciones diferentes al resto de las células del cuerpo. Y estas células excitables que le llamamos son las células nerviosas y las células musculares. La alteración de ese voltaje base que hay a través de las células es lo que se llama potencial de acción o potenciales de acción. En las células nerviosas sirven para transmitir impulso nervioso para que al final de los axones se liberen neurotransmisores que pueden tener diferentes acciones sobre las otras células. Bien, y la otra célula que es excitable, o las células que son excitables aparte de las células nerviosas, son las células musculares. En ellas el potencial de acción recorre la membrana de la célula no para
para liberar neurotransmisores, sino que en este caso ya es para producir contracción muscular. Y es eso lo que vamos a aprender hoy, o vamos a recordar, mejor dicho, ¿verdad? Que ya habíamos visto a comienzo de año. Muy bien, recordando un poquitito, 40% del peso es musculatura esquelética, 10% corresponde a músculo liso y músculo cardíaco, ¿sí? El músculo esquelético rodea a las articulaciones y a los huesos, a los miembros apendiculares y en el tronco del cuerpo, que producen los movimientos voluntarios. Características histológicas: son células grandes, alargadas, son multinucleadas y tienen las famosas estriaciones transversales, que vamos a ver ya enseguida por qué. ¿Qué más? Son células que terminan en tejidos tendinosos, ¿verdad? Que unen los músculos a los huesos. Los tendones sirven para soportar las fuerzas de tensión que ejercen los músculos sobre ellos, y la unión la unión que pasa encima de la articulación sirve para producir movimiento. A las células musculares nosotros le llamamos fibras musculares. Está bien, eso es un término técnico, no es las fibras musculares que nosotros vemos en los canales deportivos que dicen, tuvo ruptura de fibras musculares. No, eso no es así, ¿verdad? Para nosotros fisiólogos de la UPCDE, fibra muscular es una célula. ¿Está bien? Entonces, estas fibras, dijimos, son largas, tienen inervación individual, o sea, cada fibra muscular que se puede contraer, se contrae porque tiene inervación, y tiene una sola inervación motora, y generalmente es en su punto medio, ¿sí? Otros términos técnicos que tenemos que adoptar a los músculos es el sufijo lema, ¿sí? Sarcolema, ¿cómo se llama el otro? Sarcoplasma. Sarco en realidad es la palabra, el sufijo que significa músculo. Sarcolema se refiere a la membrana plasmática, sarcoplasma al citoplasma de la célula, ¿verdad? Y características histológicas, otra vez, tiene una cubierta externa que hace que esté anclada o relacionada con las fibras musculares que están al lado de ellas. Está compuesta por polisacáridos y colágeno. Como dijimos, en cada extremo se fusiona con una fibra tendinosa que le une a los huesos. Ok, este tejido conjuntivo del que hablamos, ¿sí? Que se encuentra por fuera, ¿verdad? Que une a las otras fibras, entonces es el famoso endomicio, perimicio y epimicio que estudiamos en histología. Y características moleculares ahora internas dentro de la célula. Las células musculares se contraen. ¿Por qué? Porque tienen filamentos contráctiles, que son básicamente dos, la actina y la miosina. Cualquier cosa que se mueva en el organismo significa que tiene actina y miosina. Cualquier célula que se pueda mover probablemente va a tener actina y miosina. Los cilios, por ejemplo, en las células del aparato respiratorio, tienen actina por lo menos y miosina un poquitito, ¿sí? O sea, todo lo que tenga capacidad de moverse va a tener proteínas contráctiles. Acá vemos, por ejemplo, que existen 1500 filamentos de miosina y 3000 de actina. Básicamente yo quiero que ustedes sepan que las células musculares tienen esa capacidad contráctil porque tienen actina y miosina. Las fibras musculares esqueléticas tienen las estriaciones transversales porque la organización entre estas miofibrillas es bastante regular, tiene un patrón y coinciden exactamente a lo largo de toda la fibra muscular. Por eso es que se ven un patrón estriado cuando observamos en el microscopio. Y estas líneas que observamos, las estriaciones,
tienen nombres y se llaman bandas I o bandas isotrópicas o bandas claras, que contienen solamente filamentos de actina, y bandas A o bandas anisotrópicas o bandas oscuras que contienen filamentos de miosina y actina. Básicamente las bandas I o bandas claras se debe a que en esa línea, en esa estriación, en esa banda clara solamente tenemos filamentos de actina, que son filamentos finos, ¿sí? Entonces, al estar superpuestos uno encima de otro y mirando desde lejos, observando desde lejos, es bastante claro, casi transparente en relación a las que están al lado, que son bandas oscuras o bandas A. ¿Qué hay en las bandas oscuras? Filamentos de miosina principalmente, que son filamentos gruesos, y al estar superpuestos uno encima de otro y mirando desde lejos otra vez, da un aspecto de ser una línea, una banda mucho más oscura que la otra, y se van intercalando así, banda clara, oscura, clara, oscura. ¿Estamos? Es histología, repaso de histología. Entonces, la contracción existe porque hay una interacción entre actina y miosina. La unidad básica, menor unidad contráctil de la célula, ya saben que se llama sarcómero, se extiende desde un disco Z hasta otro disco Z. Y luego tenemos las características estructurales que hacen que estos filamentos puedan contraerse, y esa es la base de esta sección de la clase de hoy, ¿sí? Acá nosotros tenemos el típico dibujito, el esquema, dibujo en realidad de la fibra muscular. Tenemos acá adentro los miofilamentos de actina y de miosina, que obviamente se ven puntitos chiquititos nomás, como una representación. Acá vemos los sarcómeros, todo como están dispuestos entre sí. Esta banda acá chiquitita, estas finitas, son bandas I. Acá adentro todo es banda A porque hay miosina. Ok, estas imágenes acá en verde y en amarillo tienen una importancia extrema en la clase de hoy. ¿Por qué? Porque estos tubos amarillos representan invaginaciones de la membrana plasmática de la célula muscular. Se denominan túbulos T. Entonces vamos a nuestro pizarrón, vamos a dibujar un túbulo T. Cualquier célula normal tendría esta forma, ¿sí? Si suponiendo nomás una célula muscular sin túbulos T. Una célula que tenga túbulos T va a tener invaginaciones por dentro de toda la célula. ¿Por qué la célula muscular esquelética necesita de estas invaginaciones? Muy bien, primero luego, estas invaginaciones van a ser responsables que todos los miofilamentos puedan interactuar entre sí para contraerse todos juntos. Segundo, ¿por qué? Porque las células musculares son muy grandes, son fibras más macroscópicas. Imagínense entonces que todo el contenido del interior de la célula muscular tenga que contraerse, pero dependa de la membrana solamente. Entonces no se va a poder. Entonces la membrana se invagina varias y cientos de miles de veces hacia adentro de la célula para llegar a todas las miofibrillas. Esto es lo que se llama túbulo T. Sí, vamos a ver mejor. ¿Para qué se necesita túbulo T? Porque nosotros para que pueda ser posible la contracción, la interacción de los filamentos de actina con los filamentos de miosina, necesitamos calcio. Entonces, anoten, recuérdense por lo menos, para que haya interacción entre filamentos de actina y miosina, o sea, para que haya contracción se necesita de calcio. ¿De dónde sale el calcio en la célula muscular para la contracción? Y hay dos lugares importantes. El primero de todo es y el más importante de todos, el retículo sarcoplásmico, que ya vamos a ver enseguida cómo es y dónde está.
Y el otro es que puede venir del líquido extracelular. Pero el más importante de todos es el retículo sarcoplásmico. El retículo sarcoplásmico es esto que se simboliza acá, todo con verde, conjunto de cisternas que finalmente rodean a los túbulos T, que son las invaginaciones de la membrana. Entonces podríamos dibujar nuestro túbulo T ayudando también al esquema que está en verde de esta forma. Cisternas terminales rodean a los túbulos T. ¿Por qué dijimos que son importantes las cisternas terminales? Cisternas terminales son básicamente retículos sarcoplásmicos. ¿Qué hay acá dentro de importante? Armazenamiento de calcio. Calcio, calcio. Vamos a anotar acá. Calcio. ¿Les gusta mi pizarrón? Sí. Espectacular, ¿verdad? Muy bien. Entonces, calcio. Dijimos que calcio se necesita para producir la contracción, la interacción entre los filamentos de actina y miosina. Perfecto. Como dijimos que una célula muscular es tan grande y todos los filamentos necesitan de calcio, entonces piensen, si solamente tuviésemos entrada de calcio desde afuera, no iba a ser suficiente porque la célula es muy grande. ¿Sí? Otra cosa, podemos sacar calcio desde los retículos sarcoplásmicos, pero solamente si están en contacto con membrana plasmática, y eso no iba a ocurrir si es que no existiesen esos túbulos T. Por eso es que son tan importantes las invaginaciones que vemos acá en este color amarillo y que están rodeadas de cisternas terminales. Esto se llama tríada. ¿Se acuerdan? Esto es lo que es tríada. ¿Se está entendiendo? Entonces, básicamente el motivo por el cual esto existe es porque la célula muscular esquelética es grande, muy grande, y necesita que todos los filamentos contengan o que todos los filamentos lleguen calcio a ellos para que se pueda producir la contracción. Entonces no hay otra forma más que invaginar la membrana cientos de miles de veces y que todos estén rodeados de cisternas terminales de retículo sarcoplásmico, porque hay calcio y el calcio se libera entonces de esta forma en grandes cantidades dentro de la célula. ¿Preguntas? ¿Se entiende todo hasta ahora? Ok. Ok. Professor? Sí. Pode repetir novamente sobre a triada? Sí. La tríada está compuesta por un túbulo T y las cisternas terminales que le rodean. 1, 2, 3. ¿Sí? Estos dos acá representan cisternas terminales. La cisterna terminal es solamente una formación de retículo sarcoplásmico. No se olviden de eso, ¿está bien? Entonces, ¿qué hay? ¿Qué tipo de líquido hay acá dentro del túbulo T? Líquido extracelular. Perfecto, líquido extracelular. Muy bien. Acá tenemos otro componente de los filamentos referente a los filamentos de contracción, que es la titina, que es la que, les digo, voy a poner mi... Ahí está. Que es la que mantiene en posición y que la que organiza y que puede mantener estos sarcómeros en su lugar y pueda tener estos patrones de estriaciones de bandas claras y bandas oscuras. Entonces esa es la titina, eso nomás. Se extiende desde el disco Z hasta el filamento de miosina. Sarcoplasma, como dijimos, es líquido intracelular. Pregunta de repaso de la clase anterior. ¿Cuáles son los componentes importantes del líquido intracelular?
Potássio. Potasio, principalmente. Magnésio. Magnesio, Fosfato. fosfato. Muy bien. ¿Y del líquido extracelular? Sódio. Sódio. Sodio. Cálcio também, no caso. Calcio también, muy bien. Hoy entra el calcio formando parte importante del líquido extracelular. Muy bien. Eso solamente para recordar. Hay muchas mitocondrias. ¿Por qué necesitamos mitocondrias en la célula muscular? Para gerar energia. Perfecto, sin energía. Muy bien, sin energia no hay Pode contracción. voltar, professor, por favor? Eu não entendi, falhou aqui. Ok. Dijimos nomás los componentes del líquido intra y extracelular importantes que tenemos que recordar siempre. En el intracelular tenemos el potasio, el magnesio, el fosfato. En el líquido extracelular tenemos el sodio, el cloruro, el bicarbonato y hoy se le agrega el calcio como componente importante del líquido extracelular. Si el calcio es componente del líquido extracelular, ¿cómo va a entrar? ¿Por qué tipo de movimiento va a entrar dentro de la célula? Difusão simples. Difusão simples. Perfecto, difusión. Voy a cerrar esto acá para que se entienda que es una célula muscular porque se pueden confundir. Ok. El retículo sarcoplásmico entonces es extenso, muy extenso, atiendan bien, porque extenso le digo de mucho, porque después vamos a ver músculo liso, donde el retículo sarcoplásmico es prácticamente insignificante. En el músculo esquelético es extenso y es importante para controlar la contracción porque almacena calcio. No se olviden, retículo sarcoplásmico almacena calcio. Otra cosa que se necesita para la contracción muscular es energía, ATP proveído por las mitocondrias. Ya dijimos eso también. Ahora, entiendan bien lo que les voy a preguntar. ¿Cuál es el estímulo que produce la contracción? ¿Estímulo qué es? Cualquier factor externo que va a hacer que una célula responda. Acetilcolina. Espectacular. Muy bien, muy bien, muy bien. Estímulo nervioso que secreta en sus axones acetilcolina. Ya les dije la otra vez, el único estímulo para la contracción del músculo esquelético es acetilcolina. Espectacular. Muy bien, acá tenemos otro esquema parecido a este. Obviamente el mío es más lindo, pero igual le va a servir este para estudiar. Túbulo T, invaginación de la membrana, retículo sarcoplásmico, que finalmente se forma una cisterna. Cisterna es una dilatación grande, ¿verdad? Donde se almacena algo. Por ejemplo, esos camiones pipa que ustedes dicen que almacenan agua, grandes tanques en un camión, eso nosotros le llamamos en castellano de cisterna también, ¿sí? Camión cisterna. Entonces la cisterna es un gran recipiente de almacenaje de algo. En este caso almacenamos qué cosa dentro de las cisternas terminales. Calcio. Muy bien, muy bien. Esto indica, por ejemplo, que todo el sarcómero está totalmente rodeado de retículo sarcoplásmico. Eso significa que todo el sarcómero siempre va a tener suficiente calcio para realizar la contracción. Filamentos finos o delgados son de actina, filamentos gruesos son de miosina. La triada entonces está compuesta por el túbulo T central, que es la invaginación de la membrana, y dos retículos sarcoplásmicos que le rodean. Ok, y acá tenemos entonces otro esquemita donde simboliza la llegada del nervio a la célula, la liberación de acetilcolina, porque dijimos que se libera acetilcolina para iniciar el potencial de acción que viaja por la membrana y se invagina también en el túbulo T. Imagínense que llegue acá en este punto
por ejemplo, el potencial de acción y tiene que viajar por la membrana. Si viaja por la membrana, obviamente viaja dentro también de los túbulos T. Y dijimos que es importante que el túbulo T exista bien al lado de los retículos sarcoplásmicos. ¿Por qué? Porque es el potencial de acción el que activa o que hace que se libere calcio hacia el líquido intracelular para entrar en contacto con las proteínas contráctiles. Entonces, si acá llega la fibra nerviosa, se libera acetilcolina, inmediatamente se producen potenciales de acción que viajan hacia todos lados por la membrana y también adentro de los túbulos T. ¿Qué ocurre acá? Al entrar en contacto con las cisternas terminales, hace que se libere calcio y pueda producirse la contracción. ¿Está bien? Después ya vamos a ver enseguida por qué. Entonces, otra vez repasando. Unión neuromuscular, llega potencial de acción por la fibra y se libera acetilcolina. Se produce el potencial de acción que viaja a través de los túbulos T y se libera entonces calcio desde los retículos sarcoplásmicos hacia el interior de la célula para iniciar la contracción muscular. Hasta ahí todo bien. Perfecto, mecanismo general de la contracción muscular. Otra vez. Y vamos a repetir 100 veces esto porque esa es la parte importante de las clases, ¿verdad? Potencial de acción llega desde la fibra motora hacia las fibras musculares. Pero no, es que el potencial de acción salta, porque imagínense, nosotros vamos a dibujar acá una fibra nerviosa. No es que el potencial de acción que viaja por la fibra salta directamente a la membrana del músculo y se transmite. No, llega al final y se libera acetilcolina en esta unión neuromuscular. Y ahí recién se inicia otro potencial de acción para la membrana muscular. Entonces, llega el potencial de acción desde la fibra motora. Se secreta acetilcolina, que es un neurotransmisor, en las terminaciones nerviosas todavía. O sea, desde el nervio. Y se abren canales de sodio activados por acetilcolina. Pregunta: ¿qué canales de sodio ustedes ya conocen? Ativados por voltagem. Activados por voltaje. ¿Qué más? Canais de fuga. Canales de fuga, 2 ya. Y ahora apareció un tercero que son canales también de sodio, solo que ahora son activados por acetilcolina, por ligando. Muy bien. Entonces se dan cuenta que hay varios, que puede haber un canal de sodio, pero puede tener varias formas de activación. El canal de fuga era el que estaba ya para producir potencial de membrana y está luego todo el tiempo abierto. Solo que entra una cantidad de sodio y después ya no puede entrar. ¿Por qué? Porque el voltaje que se genera impide mayor entrada de sodio. ¿Se acuerdan? Eso era potencial de difusión para el sodio. Después, con el potencial de acción estudiamos canales que se activan cuando la membrana llega a un cierto voltaje. Son los canales de sodio activados por voltaje. Deja entrar mucha cantidad de sodio y se produce el potencial de acción o la despolarización de la membrana. Y ahora vemos que existe otro tipo de canal de sodio. Esta vez es activado por acetilcolina y solamente existe en la unión neuromuscular, en el músculo obviamente, ¿verdad? Entonces, en la célula muscular, el único punto donde hay canales de sodio activados por acetilcolina es en esta unión neuromuscular. ¿Está bien? El único lugar donde hay canales de sodio activados por acetilcolina. ¿Qué tipo de canales van a haber acá entonces para sodio? Porque toda la membrana dijimos que se tiene que despolarizar, tiene que tener potenciales de acción. Por voltaje. ¿Es bomba? No, bomba es otra cosa. No se confundan bombas con canales, eso es prohibido, prohibido.
Bombas son ¿para qué? Bombas mueven los iones en contra del gradiente. Nosotros no estamos hablando de bombas ahora. Estamos hablando de tipos de canales nomás. Los canales que hay por el resto de la membrana que van a producir potenciales de acción son canales de sodio activados por voltaje. ¿Estamos? O sea, haciendo una deducción lógica rápida, acá se abren canales de sodio activados por voltaje. Entra sodio, ¿qué ocurre con el voltaje de la membrana? Despolariza. Prácticamente se despolariza, aumenta el voltaje hasta que se llega al umbral de estos canales y ahí ya se produce el potencial de acción literal hacia toda la célula muscular. Entonces piensen, si acá se libera acetilcolina y se activan canales de sodio, obviamente va a entrar sodio dentro de la célula para aumentar el voltaje, para activar a los receptores, a los canales de sodio activados por voltaje. ¿Se acuerdan que en la célula, en la fibra nerviosa, yo les dije que puede haber varios tipos de estímulos para que se activen los canales de sodio activados por voltaje? Yo les dije que puede haber, por ejemplo, cambios térmicos, que aumente la temperatura, hace que el voltaje se acerque al umbral. Puede haber cambios mecánicos que puede hacer que el voltaje se acerque al umbral. Y en este caso, en la célula muscular, hay entrada de sodio, pero por otro tipo de canal que también aumenta el voltaje y se activan los canales activados por voltaje. ¿Se entiende entonces? Entonces, esta apertura de canales de sodio activados por acetilcolina ocurre acá en la unión neuromuscular. La apertura de los canales de acetilcolina permite que grandes cantidades de sodio difundan hacia el interior. Esto hace que ocurra una despolarización local. Se despolariza la membrana en este punto de la unión neuromuscular, lo que a su vez conduce a apertura de canales de sodio activados por voltaje, y eso es lo que inicia literalmente el potencial de acción en toda la membrana muscular. Preguntas. Professor, Sí. O cálcio extracelular, ele participa, digamos, como eu posso falar? Ele ativa a liberação da acetilcolina na fibra motora? Sí, eso vamos a ver en la siguiente parte de la clase. Acá se libera acetilcolina porque entra calcio, pero es en la fibra nerviosa. Eso vamos a ver enseguida. Traten de no confundirse por ahora. Sí, todavía nosotros no hablamos de calcio. Lo único que dijimos fue que se necesita calcio para iniciar la contracción muscular cuando sale desde el retículo sarcoplásmico. ¿Está bien? Bien la pregunta y está correcto. Sí, se necesita de calcio para liberar acetilcolina, pero esto es en la fibra nerviosa. Ok, entonces se inicia nuestro potencial de acción. E agora, ¿qué ocurre? Sí. Professor, Sí. quando o cálcio entra dentro do retículo sarcoplasmático, não, entra dentro do sarcolema, né? Sim. Qual é a função dele na contração especificamente? Ele age como se fosse um sinal para a contração? Sí, ya vamos a llegar en ese punto, ¿sí? Nosotros estamos todavía desde acá viajando hasta este punto. Nosotros iniciamos nuestra clase hablando de acetilcolina, ¿qué hace? Seguimos, vamos a seguir la despolarización. Cuando llegamos acá te voy a explicar qué hace el calcio, ¿está bien? Porque ahí va a empezar la parte más complicada de la clase, cuando se libera el calcio. Nosotros, ¿qué hicimos? Liberamos acetilcolina acá, entró calcio, aumentó el voltaje, produjo un potencial de despolarización local y eso hizo que se activen canales de sodio activados por voltaje. Ahora sí, nuestro potencial de acción está viajando por toda la membrana. ¿Sí?
Si viaja por toda la membrana, tiene que entrar dentro de los túbulos T también. Y es justo lo que va a pasar ahora. El potencial de acción viaja por la membrana de la fibra, se despolariza la membrana, eso incluido los túbulos T, y ahí ocurre liberación de grandes cantidades de calcio. ¿Pero de dónde? Desde el retículo sarcoplásmico. Entonces recuerden, cuando se despolarizan los túbulos T, entonces es cuando ocurre la liberación de calcio desde este punto. La liberación de calcio desde el retículo sarcoplásmico se produce ¿por qué? Porque la membrana de los retículos sarcoplásmicos tienen canales de calcio activados por voltaje. ¿Estamos? Entonces, otra vez, ¿por qué sale el calcio? ¿Por dónde sale el calcio desde el retículo sarcoplásmico hasta el líquido intracelular? Despiértense, chicos. Por canais voltagem dependente de cálcio. Por canales voltaje dependientes de calcio. Ahora mi pregunta es, ¿quién cambió el voltaje, por eso se activaron los canales de calcio? Foi o potencial de ação da membrana que está ao lado Del túbulo T. Espectacular. Muy bien. ao lado do túbulo T, isso. Espectacular. Entonces, acá cuando llegó el voltaje, el potencial de acción en los túbulos T, automáticamente por estar tan cerca de la membrana del retículo, activa los canales de calcio activados por voltaje y el calcio, por lo tanto, sale de los retículos sarcoplásmicos y entran al líquido intracelular. ¿Se entendió? Hasta ahí. Sí. ¿Sí? Pero para Muy bien. quedar claro para mí, al menos, Sí, a ver, sí. sería como después de la activación de la acetilcolina, sería como una cascata de estímulos que va pasando Es hasta una que... cascata de reacciones. Es espectacular, así mismo es. ok, Es una entonces, cascata de reacciones, porque recuérdense, la generación del potencial de acción es por una ley de todo o nada. Se produce por toda la membrana, incluyendo los túbulos T. Al despolarizarse los túbulos T, inmediatamente se activan canales de calcio activados por voltaje. ¿Por qué? Porque son voltajes dependientes. Si se altera el voltaje, obvio que se va a activar los canales de calcio y eso hace que el calcio salga. Si son canales de calcio, ¿qué tipo de movimiento es? es difusión, es eso. Difusión, o sea, Difusión simple. sin gasto de energía. Espectacular, muy bien. Es eso. Gracias, profe. Ok. Bien, entonces, ya llegamos acá, ya liberamos calcio. Nosotros viajamos desde la unión neuromuscular hasta, ya sacamos calcio al líquido intracelular. O sea, el calcio ahora está en contacto con las miofibrillas contráctiles. O sea, se produce ¿qué? La contracción. Muy bien. Se inician entonces las fuerzas de contracción que vamos a ver enseguida cómo funciona, pero hasta ahora calcio inicia la contracción. ¿Qué tiene que ocurrir para que termine la contracción? O sea, que se produzca la relajación. Sí. A diminuição da ação da acetilcolina. Sí, Era básicamente. pela troponina, tropomiosina? No se apuren. Si lo que Mas inibição, não? Si lo que inició la contracción fue el calcio, lo que va a terminar la contracción también va a ser el calcio. O sea, hay que eliminar el calcio que está acá adentro ahora. ¿A dónde vamos a enviar? De volta para o retículo sarcoplasmático. De volta para el retículo sarcoplasmático, espectacular. Y también hacia afuera, ¿verdad? Si está cerca de la membrana que está por fuera, obviamente va a salir hacia afuera. Si está cerca de la membrana del retículo sarcoplásmico, obviamente regresa al retículo sarcoplásmico. ¿Está bien?
Ese movimiento o ese fenómeno se denomina secuestro del calcio. ¿Estamos? Ahora, mi pregunta es, ¿qué tipo de movimiento hace el calcio para volver al retículo sarcoplásmico? Transporte activo. Transporte activo. O sea, vamos a necesitar de ATP. Energia. Bomba. Energia. bomba de calcio. Muy bien. El secuestro de calcio entonces hacia el retículo sarcoplásmico hace que termine la contracción. Para eso vamos a necesitar obviamente de bombas. Bombas de calcio. Preguntas hasta ahí. Professor, Sí. quando você fala sobre a bomba de sódio e potássio para retirar o cálcio, ela vai tirar primeiro o sódio para depois os canais de cálcio. Atendé bien lo que me está preguntando. Vos me decís bomba de sodio y potasio para tirar el calcio. No, no es así. Bomba de sodio y potasio sirve para mover sodio y potasio. Sim. Para mover calcio nosotros necesitamos de bombas de calcio. Cálcio. Sí. Desculpa. Obrigada. ¿Está bien? Bien. O sea, no se olviden nunca ustedes del concepto de que los transportadores son específicos. Si ustedes encuentran en el texto bombas de calcio, se va a mover calcio. Si encuentran bombas de sodio y potasio, se va a mover sodio y potasio. Si encuentran en sus libros canales lentos de calcio y sodio, se va a mover calcio y sodio. ¿Sí? No se olviden de la especificidad de los transportadores. ¿Estamos? O sea, hasta acá entonces, todo bien. Todo esto que comentamos hasta la entrada de sodio de calcio, perdón, al líquido intracelular y el secuestro del calcio, hasta ahí no hay problema, ¿de acuerdo? Acá vamos a dibujar una bomba para que no se olviden. Una bomba de calcio. Se nota que es una bomba, ¿verdad? Se pone un dibujito para simbolizar nomás. Que la entrada de calcio dentro de la célula se da, o sea, dentro del retículo sarcoplásmico se da por una bomba de calcio. Ok, características. Ahora sí vamos a entrar en la parte re difícil, luego que es más complicada porque es bien complicada. Pero primero tenemos que exponer algunas características de la actina y de la miosina. Vamos a empezar por la miosina. Ustedes van a leer que tiene una cabeza, tiene una cola, que tiene subunidades. Todo eso ya se estudió antes en biología, en histología. Ahora lo que interesa saber es que la cabeza tiene actividad ATPasa. ¿Qué significa que tiene actividad ATPasa? Que es capaz de extraer la energía del ATP. ¿Estamos? Puede hidrolizar los enlaces de ATP para formar un fosfato de alta energía y ADP, que quedan almacenados, esa energía queda almacenada en la cabeza y que va a ser importante después para producir la contracción. Entonces, característica importantísima de la miosina: la cabeza tiene actividad ATPasa que hidroliza enlaces de ATP que almacena la energía para la contracción. ¿Estamos? ¿Ustedes están entendiendo la clase? Están muy quietitos hoy. Bueno, Sí, profe. Sí, profe. Todos nosotros estamos a hacer anotaciones, profe, porque es la garantización de la información. Sí, espectacular. Está bien. Pero recuérdense que yo después subo otra vez la grabación en la plataforma y pueden volver a ver. No hay problema. Sí. Ok. Profe, ¿qué quiere decir que tiene actividad ATPasa? ¿Puede repetir? Significa que la cabeza puede hidrolizar el ATP. Hidrolizar significa romper los enlaces para obtener energía.
Entonces se rompe el ATP para formar un fosfato inorgánico y un ADP, que quedan unidas ahí en la cabeza, y la cabeza por lo tanto almacena energía para producir la contracción que vamos a ver enseguida. Actina. Ok. ¿Y la actina? ¿Qué es lo que tiene la actina? La actina tiene que recordarse tres cosas. Actina no está sola. Actina se estudia con tropomiosina y se estudia con troponina. Perfecto. En relación a la actina propiamente dicha, ustedes tienen que saber, recuérdense que son filamentos finos, doble cadena, etcétera, 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 no importa. Ahora lo que tienen que saber es que la actina tiene sitios de unión para la cabeza de miosina. Esos sitios de unión o sitios activos están formados por ADP. Primero, eso es lo primero de las tres cosas importantes que tienen que saber. Entonces, otra vez, los filamentos de actina, los filamentos finos, tienen puntos de unión para las cabezas de miosina. Esos puntos de unión, los sitios activos, están formados por ADP. Bien. Segundo, la tropomiosina es un elemento bloqueante de esos sitios activos. Imagínense, ustedes tienen, agarrar cualquier cosa acá, dos imans. ¿Qué pasa cuando ustedes acercan dos imans? Se pegan. ¿Sí? ¿Qué pasa si ustedes ponen una goma, cualquier cosa entre los dos imanes? No va a pasar nada porque está bloqueado el efecto. Ese bloqueante es el efecto producido por la tropomiosina, que se enrolla junto con la actina y cubre esos puntos activos. O sea, si no hay puntos liberados, entonces no hay contracción. Ese es el segundo punto. Y el tercer punto es que el regulador de la actividad de la contracción está dada por el complejo de las troponinas, que son complejos globulares de 3 subunidades, que son troponina C, la troponina T y la troponina I. La troponina I tiene relación de unión con la actina. La troponina T con la tropomiosina, que es el que cubre los puntos activos. Y la troponina C, señoras y señores, es la que tiene relación o que tiene un sector de afinidad por el calcio. Y es ahí donde vamos a unir todo lo que sabemos. Nuestro calcio se va a unir y va a iniciar la contracción. Entonces, a la pregunta que hizo la compañera hace rato, ahora ya saben, ¿qué hace el calcio para que haya contracción? Díganme ustedes. Se une a la troponina C. Troponina C. Y la troponina C es el que controla la contracción muscular. La troponina C, al unirse con el calcio, y como obviamente toda la troponina está unida a la tropomiosina y a la actina, hace que la tropomiosina libere los puntos activos. Y ahí se produce la contracción muscular. ¿Estamos de acuerdo? Enseguida vamos a ver un videíto que les va a ayudar. Entonces llega calcio. De todo esto que aprendimos acá, calcio se liberó en el espacio intracelular, se une con la subunidad C de la troponina. Todo el complejo va a actuar como regulador y va a hacer que estos puntos finalmente ya estén liberados. Y es como les dije, si se elimina el bloqueante entre los dos imanes, se van a unir las cabezas de miosina a los filamentos de actina. ¿Se entendió? Sí, profe, perfecto. Espectacular. Sí, profe. Básicamente el calcio entonces es como activador de la contracción en la actina. Así mismo, en la troponina. Muy bien. Entonces imagínense ustedes que un músculo en estado relajado es porque la tropomiosina está bloqueando estos sitios activos. Y que para que se produzca contracción, el calcio tiene que aparecer. ¿Por qué? Porque sin calcio los sitios activos no se van a liberar.
¿Estamos? O sea que si una persona tiene los niveles de calcio en sangre bajísimos, ¿cómo va a estar la persona? Prácticamente paralizada, pero de forma flácida. ¿Por qué? Porque no hay contracción. Recuérdense ustedes que la persona cuando está en reposo, de todas formas que esté en reposo, hay una situación de tono muscular. Pero si no hay luego calcio para mantener el tono muscular, la persona va a estar lánguida. Se llama parálisis flácida. Ni siquiera hay tono. ¿Está bien? ¿Puede repetir? Que si no hay calcio, no hay contracción. Ni siquiera hay tono muscular. Si no hay calcio. ¿Está bien? Gracias, profe. Gracias. Bueno, de nada. Entonces acá tenemos nuestro dibujito, esquemita, filamento de miosina, su cabeza que es ATP-ASA, el ATP ya unido acá. Acá no hay calcio, por eso la tropomiosina está cubriendo los puntos activos de la actina. Es situación de relajación, ¿verdad? Situación basal. ¿Por qué los filamentos de actina se deslizan entre los filamentos de miosina? O sea, lo que ocurre es que están en esta disposición y cuando ocurre la activación, cuando hay la liberación del calcio, se mueven de esta forma de manera que todo el músculo se acorta en dirección longitudinal. Cuando un potencial, o sea, que se deslizan porque hay interacción entre la cabeza y la actina, eso es lógico, ¿verdad? ¿Y por qué ocurre eso? Porque se libera calcio cuando el potencial de acción viaja por la membrana, después a lo largo de la fibra y llega hasta el retículo sarcoplásmico para liberar calcio, ¿sí? Entonces se activan las fuerzas de atracción y comienza la contracción y acá llega un nuevo elemento, el ATP, ¿sí? Nosotros ya hablamos de acetilcolina, ya hablamos del calcio y ahora vamos a hablar de ATP. Porque dijimos, obviamente, la contracción es un trabajo activo y necesita energía. ¿En qué parte entra el ATP en esta historia? Y ahora vamos a ver. Cuando la cabeza de la miosina se une al sitio activo de la actina, la cabeza se inclina automáticamente. Esto es el movimiento que hace, ¿verdad? La cabeza. Lo que trata de explicar ahí es que cuando se libera el sitio de unión, el sitio activo, la cabeza automáticamente se une y se dobla. O sea, es como una, dice luego que tienen un cuello y una cabeza que cuando se une, dobla y va haciendo así una sucesión de veces. Eso nomás lo que explica, esa es la teoría de la cremallera. Cremallera es zipper para ustedes, ¿sí? No sé qué tiene que ver el nombre, pero bueno. Lo que pasa es que se une, se libera, se une, se libera y va moviendo la cabeza de miosina a lo largo del sarcómero. Y ese movimiento que hace la cabeza de miosina, eso se llama golpe activo. ¿Por qué se llama golpe activo? Y ya tienen que tener una idea. Activo significa energía siempre. Que un movimiento sea pasivo significa que no se necesita de energía. Y la cabeza se separa y recupera su dirección normal y se vuelve a unir y se separa y se vuelve a unir una y otra vez. Hasta acá, esto es fácil. Solamente para explicar que la cabeza se une, se suelta, se sube, se une, se suelta y obviamente tiene su movimiento, su golpe activo. Acá está, bisagra son los puntos donde se doblan y donde se producen los movimientos. Estaba acá, se movió acá, vuelve y un ciclo que se repite una y otra vez. Esto es obvio, ¿verdad? Cuanto mayor sea el trabajo que realiza el músculo, más cantidad de ATP se va a necesitar. Eso se llama efecto FEN. Estas son obviedades. Y acá está la última parte de la clase que vamos a explicar qué ocurre después de que el calcio se una a la troponina. Ya sabemos, ¿verdad? Calcio se une a la troponina hace cambiar de conformación a la tropomiosina y se liberan los puntos activos. A partir de ahí vamos a explicar ahora.
La unión de ATP a los puentes cruzados. ¿Puentes cruzados qué es, gente? Puentes cruzados nosotros le llamamos a la cabeza de la miosina. Puentes cruzados porque cruzan hacia la actina. Cuando el ATP se une a puentes cruzados, ¿qué ocurría? ¿Qué dijimos que ocurría? ¿Qué hablamos sobre? La cabeza. Sí, porque la cabeza tiene actividad ATPasa, el ATP se une, ocurre la hidrólisis del ATP y se almacena energía en la cabeza. Escisión significa hidrólisis, romper significa también quebrar los enlaces del ATP para transformar en ADP y fosfato que quedan unidos a la cabeza. Y eso es almacenar energía por parte de la cabeza, entonces, o también se llama puentes cruzados. Parece que ya va a terminar nuestro tiempo enseguida. Ok. La unión del calcio, esto ya explicamos, al complejo troponina-tropomiosina libera los sitios activos. Y cuando están liberados los sitios activos, ¿qué ocurre? Unión de las cabezas a los filamentos de actina. Yo les dije a ustedes, la tropomiosina es como esa barrera entre dos imanes que cuando sale de ahí se unen los imanes. Entonces, cuando hay calcio, se libera ese bloqueo y se unen las cabezas a los filamentos de actina. Y ahí es cuando ocurre el golpe activo de la cabeza por liberación de ADP y fosfato de la cabeza. O sea, es, ¿cómo le voy a explicar? El movimiento es tan rápido que durante el golpe activo se van liberando ambos, uno y otro, ¿sí? La energía que activa el golpe es la energía que ya se había almacenado acá arriba, ¿verdad? Cuando el ATP se unió a la cabeza y se produjo la hidrólisis. Se liberan, ¿verdad? El ADP y el fosfato que previamente estaban unidos a la cabeza y se separan la actina y la miosina. ¿Qué pasa cuando se separa? Vuelve otro ATP, se vuelve a unir a la cabeza de la miosina y cuando si es que está todavía liberado los sitios de unión, vuelve a unirse y ocurre la misma cosa una y otra vez. ¿En qué momento se une el ATP a la cabeza de miosina? Cuando están separados. En ese momento ATP se une a la cabeza de miosina. Se almacena energía y si hay liberación de los puntos activos, vuelve a unirse, se produce el golpe activo, mientras eso se liberan ADP y fosfato y se vuelve a soltar de la actina. Preguntas. ¿Están ahí? Sí, profe. ¿Se entendió entonces? Sí. Sí, profe. Sí, está bom. Ok. Porque eu Muito explico. boa aula, prof. Tá. É que quando eu explico, eu me entendo. Só que eu não sei se vocês entendem. Então vocês têm que me avisar. Sua explicação é maravilhosa, professor. Muito boa. Tá bom, muito obrigado. Explicou muito bem. Muito gentis. Ponto extra para vocês. Entonces vamos a repetir, ¿sí? Nosotros, toda la historia de nuevo, se liberó acetilcolina, ¿por qué? Porque aquí llegó un potencial de acción en la fibra nerviosa. Acá entró calcio al final de la fibra e hizo que se libere acetilcolina. Acetilcolina tiene receptores en la unión neuromuscular y justamente esos receptores de acetilcolina funcionan como canales de sodio. Entra sodio a la célula y se produce un potencial de la placa motora. ¿Qué es potencial de la placa motora? El aumento del voltaje que hace que los canales activados por voltaje lleguen a su umbral y se activen. Y ahí inicia el potencial de acción literal de la fibra muscular, que viaja por toda la membrana hasta llegar a los túbulos T. Si los túbulos T cambian de voltaje, su membrana, automáticamente la membrana de los
retículos sarcoplásmicos activan sus canales de calcio voltaje dependientes y liberan calcio al espacio intracelular. ¿Qué hace el calcio en el espacio intracelular? Y ahí tienen relación o se liberan para iniciar la contracción acá en los miofilamentos contráctiles. Específicamente se une a la troponina C. La troponina C, al estar unido a la tropomiosina y a la actina, hace que la tropomiosina cambie de conformación y libere los puntos activos de la actina. Estos puntos activos están formados por ADP. Muy bien. Al estar liberados los puntos activos, la cabeza se puede unir. Pero la cabeza solo se puede unir si es que ha almacenado energía. Y solo se puede almacenar energía si hay ATP. ¿Por qué? Porque la cabeza de miosina es ATPasa, tiene actividad ATPasa y va a romper los enlaces de ATP para formar fosfato inorgánico y ADP. En ese punto, la cabeza de miosina ya tiene que unirse. ¿Qué falta? Solamente que se liberen los puntos activos. Al liberarse, se produce entonces el movimiento de la teoría de la cremallera, donde se une, se produce el golpe activo y se libera. Todo gracias al ATP. ¿Por qué? Porque el ATP almacena energía para producir el golpe activo. Mientras se produce el golpe activo, se liberan ADP y fosfato y se suelta la cabeza. Vuelve otro ATP y se vuelve a producir otra y otra y otra vez este ciclo repetidamente hasta que desaparezca. ¿Qué cosa? Ahora ustedes me van a decir, ¿cómo vamos a terminar esta historia? ¿Cómo termina la contracción muscular? Cuando el calcio volta para los túbulos T. Espectacular cuando el calcio desaparece de ese líquido intracelular. El calcio entonces podemos eliminar de dos formas. O volviendo a meter dentro de los retículos sarcoplásmicos, o si está acá cerca de la membrana, obviamente va a salir por la membrana hacia el líquido extracelular. ¿Cómo se produce ese movimiento en ambos casos? Pela bomba. Por bomba. ¿Por qué? Porque la bomba, porque el calcio es un ion extracelular. Para moverse desde el líquido intracelular hacia donde sea, tiene que ser por bombas. O sea, acá también sale a través de bombas. ¿Eso cómo se llamaba? Secuestro de calcio. Y si no hay calcio, termina la contracción muscular. Las fuentes de energía para obtener ese ATP tenemos tres fuentes dependiendo de la cantidad de tiempo de contracción. La fosfocreatina es la que está disponible más inmediatamente porque imagínense, la cabeza de miosina ya está ahí por debajo de la actina. Solo está esperando que se liberen los puntos activos, o sea, ya tiene energía almacenada. ¿Cuándo va a necesitar energía? Después del primer movimiento. ¿De dónde sale ese ATP? Es la pregunta y acá tenemos la respuesta. La primera fuente es la fosfocreatina que proporciona energía durante unos 5 a 8 segundos, nada más. Después ya tiene que haber otra fuente de energía que es la glucólisis del glucógeno, que es un proceso anaeróbico, incluso puede proporcionar energía hasta 1 minuto o un poquitito más. Después de eso aparece otra fuente de energía, fuente de ATP, metabolismo oxidativo. Más del 95% de toda la energía que utilizan los músculos para contracción a largo plazo es a través de esta vía metabólica que es el metabolismo oxidativo. O sea, toda la energía que se utiliza después del minuto de actividad contractiva ya es proveída por metabolismo oxidativo. Preguntas. Eso es bioquímica, ¿verdad? Pero solamente para tener en cuenta hay que saber. Si no tienen preguntas,
Si entendieron todo, demasiado les va a gustar este video que algunos que ya fueron mis alumnos ya vieron luego conmigo. Profe, Sí. ¿puede volver la pantalla un segundo? ¿Ahí? Sí. Para anotar. Este slide no tenía no anterior que bajamos, profe. Muy bien. Eso yo hice de propósito. De propósito yo hice para saber si ustedes bajan y si miran los slides que yo les mando. Muy bien, muy bien. Excelente. Yo les voy a disponibilizar nuevamente este slide porque yo cambié algunas cosas de la edición más nueva, ¿sí? Entonces, si ustedes entendieron todo lo que dijimos hasta ahora, les va a gustar este video acá. Yo creo que no se va a escuchar el audio, pero vamos a ver. Ahí no sé cómo se pone play. Acá está. ¿Escuchan el audio? No, profe. Todavía no, profe. Bueno. La unidad funcional entonces es el sarcómero. Yo estoy escuchando y yo les voy a decir lo que va comentando acá. Entonces, atiendan, ¿sí? Bandas oscuras, bandas claras, sarcómero, unidad funcional, y ahí vamos a ver de más cerca. Filamentos gruesos de miosina, filamentos de actina. Estas cosas violetas que están volando por acá ahora representa al calcio. Esa es la forma en que se mueven los filamentos de actina dentro de los de miosina y llega al calcio. Pone pausa, filamentos de actina, troponina, complejo troponina, que es complejo globular, con su unidad CTI, y la tropomiosina, que obviamente, ¿qué está haciendo en este caso? Está cubriendo los puntos activos. ¿Estamos? Esta es nuestro puente cruzado, nuestra cabeza de miosina, que es o que tiene actividad ATPasa. Obviamente, en esta imagen acá ya está hidrolizado el ATP en forma de fosfato inorgánico y ADP. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa? El calcio va a venir probablemente en la secuencia, se va a unir, esto va a cambiar de conformación y cuando se liberen los puntos activos van a ver que automáticamente se va a unir la cabeza a la actina, la cabeza de miosina a la actina. Oh, pero qué burro. De nuevo. Acá está. Ahí entra el calcio. Y ahí se une. Obviamente el calcio es liberado ahora por retículo sarcoplásmico. Cambio de conformación. La tropomiosina se va a mover y ahí están, puntos activos liberados. Directa automáticamente se unen y se produce ahora el golpe activo. ¿Entienden? Ahí, por ejemplo, unión del ATP. Acá va a haber una hidrólisis del ATP en ADP y fosfato inorgánico. Energía almacenada ya. ¿Sí? Energía ya almacenada. Y cuando está liberado, unión automática entre cabeza y puntos activos de la actina. Ahora que viene, se van a liberar sucesivamente los dos, fosfato inorgánico y ADP, y se produce el golpe activo. Golpe activo, va a venir otro ATP. Una cosa quiero que tengan en cuenta, en nuestro libro dice que el ATP se une después de que se liberen estos dos.
¿sí? Entonces, si por ahí tienen alguna duda, el libro es la base. Esta es una animación demasiado buena, nomás que yo quise poner, pero que tiene esa diferencia con lo que explica nuestro libro. En nuestro libro, durante el movimiento se van liberando fosfato inorgánico y ADP. Y cuando se libera el último, se suelta esto y ahí viene la molécula de ATP otra vez a almacenar energía dentro de la cabeza. Otra vez. ¿Sí? Acá va a venir un ATP todavía estando unido acá. Ahí viene el ATP y supuestamente ahí se suena. Por... ¿Qué es lo que hice? O sea, ¿están entendiendo, verdad? La única diferencia de la animación acá, la única diferencia de la animación es que el ATP en esta animación se une mientras están unidos todavía a la cabeza. En nuestro libro dice que la unión con el ATP ocurre después de que se liberan estos dos. Eso nomás, ¿sí? Entonces va a seguir la secuencia de forma rápida. Y así. Eso ya de forma rápida y general. Fíjense cómo mueven a la actina. En realidad es la actina lo que se mueve dentro de la miosina. Ahí está. Después, ¿qué pasa? Termina el calcio y termina la contracción. El calcio se libera de la troponina y otra vez retoman su configuración inicial donde cubren los puntos activos. Por más que tenga energía almacenada, ya no se vuelve a unir. ¿Por qué? Porque los sitios activos ya están otra vez ocultos por la tropomina. Ok. Pregunta. No, profe, tranquilo. Muy bien. Profe, Hola. ¿hay alguna diferenciación para este mecanismo cuando se trata de músculo esquelético y cardíaco? En músculos cardíacos, vos sabés que no explica nada de este mecanismo, pero se supone que sea igual, porque la base es incluso para el músculo liso también. O sea, se necesita de calcio, se necesita de actina y miosina y se necesita de ATP. Eso vale para todos. Sí, Y lo que explicamos, sí, y lo yo que estoy explicamos, preguntando. Sí, sí. pregúntame. Yo estoy preguntando porque cuando se trata de metabolismo oxidativo, yo creo que hay como resultado algunas sustancias que pueden ser tóxicas o no. Claro que sí. De hecho, Y en todo... metabolismo, en el proceso del músculo cardíaco, ¿esto no sería nocivo? No, porque justamente eso hacen todos los, o sea, lo que vimos en la primera clase, mantener el medio interno, ¿sí? O sea, todo el organismo trabaja para que no se acumulen esas sustancias en nuestro cuerpo, por eso nosotros no sufrimos, no tenemos, el músculo cardíaco no sufre como resultado de su propio metabolismo, porque la circulación ayuda a eliminar esos metabolitos que se forman. Y otra cosa, los mecanismos son iguales para todos. Esta tarde vamos a ver, por ejemplo, músculo liso. Igualito es. Se necesita un estímulo, se necesita que entre calcio, se necesita que haya ATP
se necesita interacción de actina y miosina. Eso es igual para todos. En cardíaco ya no se vuelve a aplicar eso. ¿Por qué? Porque justamente incluso la organización estructural de los filamentos de actina y miosina son iguales. En el liso sí estudiamos porque es diferente la organización, pero solamente la organización, con algunas otras diferencias. Y eso nomás. Gracias, profe. Ok. Bueno. Otra pregunta. ¿Les gustó la clase? ¿Entendieron todo? Sí, profe, muy buena. Sí, profe. Ok. Una cosa que no tiene mucho, una duda que no tiene mucho a ver con cuando un paciente sofre um infarto, usamos troponina C. ¿Por qué ¿Cómo? tenemos ¿Cómo? No entendí. Quando um Se paciente te escucha sofre um muy infarto? bajo. Cuando un paciente sufre un infarto. Sim, ele sofre um infarto, aí tem que dosar a troponina C. Sí. Né? Sí. Por que é feita essa dosagem? A liberação da troponina C é um aumento? Espectacular es la pregunta. Tem como... Tem a Espectacular es la relação? pregunta. Sí. Es muy buena la pregunta porque ¿qué es lo que es infarto? El infarto es cuando las células mueren. Porque una cosa es que le falte oxígeno a las células musculares. Cuando le falta oxígeno, tienen dificultad para contraerse, entonces el corazón sufre, duele, ¿verdad? Pero otra cosa es el corazón ya infartó o las fibras musculares ya infartadas. ¿Qué significa infarto? Infarto es muerte de las células. ¿Sí? O sea, las células cardíacas mueren. ¿Qué ocurre con cualquier célula cuando muere? Sofre Lisis se rompe y todo lo que está dentro de la célula se libera al torrente sanguíneo. Ahora, la pregunta, ¿por qué troponina C y por qué tal cosa? ¿Por qué la miosinquinasa, la cadena B? Eso ya responde a otros tipos ya tiene otro tipo de fundamento. Es porque es más fácil de dosar en sangre esos componentes. ¿Se entiende? Por ejemplo, ¿cómo les puedo decir? Para dosar, por ejemplo, los niveles de insulina en sangre, no se dosa la insulina en sí, porque es difícil de detectar, no hay algo que pueda detectar la propia insulina. Lo que sí hay es que cuando se produce la acción de la insulina, se libera una pequeña parte de esa proteína y es eso lo que se dosa. ¿Se entiende? O sea, no todo lo que nosotros queremos medir en sangre se consigue de manera directa. Si fuese tan fácil así, nosotros podíamos poner un aparato sobre el corazón y medir la cantidad de fibras que están muertas o directamente saber si están o no están muertas. Eso, por ejemplo, no se puede saber con una ecografía. Es difícil de determinar por un electrocardiograma. Sí, se estima aproximadamente que hay un infarto, pero la forma definitiva de comprobar es midiendo en sangre si hay productos de lo que hay dentro de la célula cardíaca liberados en sangre. Y eso, hay algunas cosas, algunas sustancias que son más fáciles de medir que otras y por eso se mide entonces, como dijo la compañera, las troponinas o algunas partes, algunas fracciones de los filamentos de actina y miosina que son específicos para el corazón. Imagínense, hay actina y miosina en todas las fibras musculares cardíacas, esqueléticas, lisas, pero los tipos, otra vez, de miosina son diferentes para cada uno. ¿Estamos? Sí, profe. Muchas gracias, profe. Espectacular, excelente. Pregunta del millón. ¿Todos ya marcaron su asistencia hoy, esta mañana?
Sí. Sí, Sí. Espectacular. Había otra parte de esta clase que es la excitación, pero ese vamos a dejar para la tarde, nomás como a la tarde tenemos más tiempo. Se dan cuenta que nuestra clase fica al contrario nas sextas-feiras. ¿Por qué? Porque queda poco contenido que desarrollar por la mañana y mucho por la tarde. Entonces sería bueno que ustedes agarren y puedan cambiar la aula de sexta a tarde para quinta a tarde. Así quinta a tarde tenemos más horas y ahí sobran solamente 2 horas de sexta de mañana para repaso, para aclarar dudas o para hacer algún trabajito. Entonces hoy en la tarde vamos a continuar con excitación del músculo esquelético y por último músculo liso, que es cortito, solamente para sacar algunas diferencias con el músculo esquelético. ¿Están de acuerdo? Perfecto. Sí, profe. Así bueno. le sobra media horita también para su clase de micro. Bueno. Chao. Ok, nos Gracias, vemos esta profe. tarde. Por nada. Gracias. Gracias, profe. Gracias, Ok. profe. Hasta, profe. Excelente aula. Profe, Nice. Oi. solo aprovechando la pregunta de la colega Sí. sobre la tropomina. ¿Es por esto que cuando un paciente llega en el pronto socorro, en el PS, hace el examen del sangre para ver el nivel de tropomina del sangre? Sí, es por eso. Para saber si es un infarto, para eliminar o no. Exactamente, para eso es. Si Esa es la como forma- si fuera un marcador. Sí, es luego un marcador. En realidad es un marcador. Así se llama, marcador. Sí. Gracias, profe. Ok. Eu trabalhava em um laboratório em Brasília, aliás, era protocolo. Se hacía la dosaje de CPK, CKMB y troponina. Así Era mismo. los tres. Los tres. Y generalmente solo subía para UTI, se daba alteración en ecocardiograma y troponina positivo, senão Sí. quedava esperando. Espectacular. Eso ya es por protocolo de acuerdo a la gravedad del caso. É que também a troponina, ela determina um processo agudo do infarto, né? E por isso que geralmente é a primeira a ser dosada. Sí, aparte de eso, no solamente aumenta en caso de infarto. Imagínense, por ejemplo, ustedes se aplican una inyección intramuscular. ¿Qué es lo que pasa cuando se aplica una inyección intramuscular? Se rompen fibras musculares y obviamente también se libera eso en sangre, por eso puede dar falsos positivos. Entonces se dosan todo eso, se hacen aparte los estudios de imagen y de electrocardiograma junto también. Y espectacular. Muy bien. Espectacular. Bueno, hoy todavía voy a subir esta clase, después ya van a poder ver los compañeros que no pudieron asistir. Y así, ya le alcé ¿cómo se llama? Los libros. Ya les dije, la edición 13 está en español, pero la 14 todavía no hay en español, entonces la alcé en inglés. Algo va a ayudar. Profe, tengo el libro físico de la 12ª edición. ¿Sí? ¿Es problema que yo estudie por ella? No es problema porque yo les voy a actualizar nomás de las cosas que encuentro en las ediciones nuevas. Porque yo tengo mis clases anteriores ya basadas en el 11, por ejemplo. Y cuando yo vea, por ejemplo, información nueva, yo cambio y yo les aviso que es información nueva. Se van a dar cuenta luego. Bueno, ok. Gracias, profe. De nada. Hasta luego. Nos vemos esta tarde entonces, chicos. Gracias, entonces. Hasta la tarde, profe. Dale. Hasta la tarde. Hasta luego. Hasta luego. Profesor, Sí, ¿puede quitar una duda? sí, claro que sí. Eso, cuando la persona leva un golpe
no músculo. Ujú. Que passa? Há algum tipo de contração forçada ou não? ¿Cómo así? ¿En qué sentido? Por exemplo, Una contractura, vos me decís. se dói eu não sei falar morri em espanhol. Um golpe, bateu. Não, pode falar em português mesmo. Eu estou treinando meu espanhol, está tão mal assim. No, es que se escucha mal nomás a veces por la conexión. O que acontece? Se eu levo um golpe e aí eu bato ou eu caio e machuco o meu músculo. Sí, algunas fibras se rompen, así como también se puede lesionar el tejido conjuntivo que está por encima, porque recordate que hay piel, tejido conjuntivo, porque es el epitelio, después hay la dermis enorme lleno de vasos sanguíneos y fibras nerviosas, y después recién está el músculo. Cuando el músculo se rompe, generalmente forma hematomas, o cuando se rompen vasos sanguíneos en la dermis. Entonces va a haber dolor porque hay un proceso inflamatorio en los nervios. O sea, en el tejido en sí luego. Então não há uma contração, não tem uma contração forçada, por exemplo, porque se eu bati no músculo, ele tem? Puede haber un proceso contráctil, pero ese ya es por el proceso inflamatorio. Por ejemplo, para evitar que mayor dolor. Entonces, el músculo se contrae como forma de defensa. E como se chama? Contração por? Voy a tratar de recordar cómo se llama. Bueno, se llama también, principalmente cuando hay dolor de vísceras internas, posición antiálgica se llama. Por ejemplo, si vos tenés apendicitis, por ejemplo, la pared abdominal se queda bien dura, bien contracturada para evitar mayor dolor por movimiento, por ejemplo. Entendi. Obrigada por esclarecer a dúvida, professor. De nada. Tchau, boa aula. Chao, chao, nos vemos por la tarde.